antigua es, guiando nuestro caminar. Escúchala, estúdiala, la Biblia santa y pura es. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Danos fuerzas, líbranos, lejos estamos de... Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura. Cambiándome, cambiándote, abramos nuevo. porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Heredado en esta edad, con sacrificio nos la dio Jesucristo, Hijo de Dios. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses, por José Manuel Monjero. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Santa Biblia, luz verdad, cambiándome, cambiándote, abramos nuestro corazón, dejando la verdad impartir. Como he dicho ya, llevamos unos estudios de la carta de los Colosenses y ahora llegamos al versículo 15 del capítulo 1. Normalmente en muchas de las Biblias aquí empieza como una especie de nueva sección o tiene un título diferente. En la Biblia que yo tengo viene reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Yo no sé si en las vuestras viene lo mismo. Capítulo 1, versículo 15. ¿Qué títulos tenemos en esta sección? Supremacía. Supremacía, vale. Ese es el título correcto de esta sección. Aunque esta sección nos va a hablar mucho de la reconciliación, nos va a hablar de la reconciliación, del ministerio de la reconciliación, de la obra de Cristo, especialmente vista desde la reconciliación. La verdad que este capítulo, o esta sección, especialmente este versículo que vamos a leer hoy, aunque los otros también, nos habla de la supremacía de Cristo, de la supereminencia de Cristo, de que Cristo es sobre todo. Según los teólogos, estos versículos, unos pocos versículos de lo que nos cuenta este texto, es vamos a decir, la doctrina esencial o la doctrina más alta de la cristología, ¿no? de lo que nos habla acerca de Cristo y de quién es Cristo y acerca del Hijo. La doctrina del Hijo, este es el punto más alto. La doctrina del Hijo, de todas las cosas que tenemos que entender del Hijo de Dios, de todas las cosas que tenemos que entender acerca de Cristo, hay una que sobresale por encima de todo y es que Él es Dios. Cristo es Dios. Este es el punto más alto, este es el punto donde el resto de las doctrinas, los arrianos y algunos más, querían echar abajo los testigos de Jehová y muchísimos más,
no creen en la divinidad de Cristo. Y este era el punto a donde ellos querían. Tú puedes hablarles de Dios y no tendrás problema. Puedes hablar de Dios con los budistas, puedes hablar de Dios con los sintoístas, puedes hablar de Dios con muchos grupos y no habrá un pleito. Pero si hablas de Cristo, si hablas de la supremacía, de la suficiencia, cuando hablo de la suficiencia es que Cristo es lo único que necesitamos para nuestra salvación y para nuestra vida, lo único. O sea, Él es suficiente para nuestra salvación, no es Cristo y otras cosas más. Cristo es el problema y el conflicto. Cristo era el problema y el conflicto en el Nuevo Testamento. No había discusión en cuanto a Dios, había discusión. También los fariseos creían en Dios. Incluso con los romanos podías hablar acerca de Dios. Ellos tenían su propia mitología, muy al estilo de los griegos. Pero el problema era que Cristo es Dios. Y este es el punto alto, el punto importante que tenemos nosotros que entender. Y es empezando por este versículo 15. Versículo 15 del capítulo 1, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Si hay versículos importantes en la Biblia, todos son importantes, pero si hay versículos altos en su doctrina, en su profundidad, versículos de los que puedes hablar y uno es este. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El artículo Él nos está hablando de Cristo. Y esta es un poco la esencia, debe de ser la esencia también de una iglesia como la nuestra, que Él es Dios y que podamos entender en la medida de lo que podemos este versículo, porque hay cosas que solamente las recibiremos por la fe y nada más, no podremos ir mucho más allá. Aquí habla de la imagen de Dios. Para algunos esto ya es un conflicto, porque parece que estamos en contra de las imágenes. El Antiguo Testamento, los judíos estaban en contra de todas las imágenes, en contra de la manera en la que el hombre podía representar a Dios. Y entonces aquí usa la palabra imagen, pero tiene otra raíz. Al decir la imagen, está hablando, Él es el mismo ser, la misma identidad, es una perfecta, no quiero usar palabras que se nos queden grabadas como reproducción o copia, no es una copia, Él es la esencia misma de Dios. Si le vemos a Él, vemos a Dios. Aquí hay otras cosas, o sea, es la imagen del invisible. Esto es también complicado. Vamos a intentar avanzar en lo que podamos. El hombre, nosotros, también hemos sido creados, o somos creados, hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. Eso nos dice la Biblia. El hombre, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Pero hay una diferencia entre el hombre y Jesucristo, que el hombre, aunque haya sido creado conforme a la imagen de Dios, nunca llegará a ser Dios. Podrá tener una nueva naturaleza conforme al Espíritu Santo, conforme a la obra del Espíritu Santo, a la obra de Cristo. Podremos haber nacido de nuevo, podemos ser nuevas criaturas, nueva naturaleza, pero nunca podremos llegar a ser Dios. Cristo, Él es Dios. Esa es la diferencia esencial. Cristo es la imagen, Él manifiesta las perfecciones, la perfección del Padre. O sea, Dios es invisible, a Dios no le ha visto nadie, no le puede ver jamás nadie. Entonces,
Claro, alguno dirá, bueno, entonces, ¿qué es lo que vio Abraham en el encinar de Manré? Porque allí tuvo una conversación. ¿Qué es lo que vio Josué cuando se le presentó el príncipe del ejército de Jehová y le dijo, descálzate porque en el lugar que estás es santo? ¿Con quién estaban tratando? Está claro que la Biblia y el Antiguo Testamento están hablando de Dios mismo, pero estaban tratando con el Hijo, porque el Hijo es el Verbo, es el Logos, el Hijo es vamos a decir, la expresión de Dios. Dios se expresa a través del Hijo. Por eso Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso les ofendió tremendamente a los fariseos. Por esa razón vinieron los juicios. Por eso empezaron a decir que esto era una herejía. Solamente podríamos decir que Cristo representa toda la esencia de Dios, todo lo que es Dios. Solamente Él limita, vamos a intentar explicarlo, limita en su persona algunos de los atributos de Dios. Hay unos de los atributos de Dios que se llaman los atributos la omnipresencia de Dios, la omnisciencia de Dios, la omnipotencia de Dios, que esto significa que Él es completamente, totalmente sabio, que su presencia está en todos los sitios al mismo tiempo, que Él todo lo sabe, lo pasado y lo futuro, y lo presente, tiene una omnisciencia absoluta. Esos atributos en la persona de Cristo, Cristo nos lo dice, quedan como limitados. Él limita eso de alguna manera, porque hay cosas que Él mismo dice como que desconoce, como que las autolimita. Es la única cosa que podríamos decir en cuanto a esa relación entre Cristo y el Padre, o este principio que nos están diciendo que Él es la imagen del Dios invisible. Hay una palabra que hemos hablado algunas veces, una palabra de estas un poco extraña, que es la kenosis. La kenosis es esencialmente lo que dice Filipenses 2, versículo 7. Vamos a leerlo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Y esto es un versículo también que tenemos que entender. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Para expresar esto que está en este versículo, hay un problema que tienen los traductores. ¿Qué palabra usamos para decir que unos dicen que Él se vació de sí mismo, se despojó, como si quisieran decir que dejó a un lado su divinidad, colgó su divinidad y vino sin su divinidad, pero no es exactamente lo que pasó, porque lo que nos dice la Biblia es que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Así que Él no dejó su 100% Dios en el cielo y vino 100% hombre, no, porque entonces la redención no hubiera sido efectiva. Si hubiera venido un hombre a morir por nosotros, no nos hubiera podido salvar. El otro día lo hemos explicado. Tenía que ser Dios mismo para que nosotros podamos recibir una herencia. Si mi padre es muy rico y yo tengo que recibir una herencia de mi padre, no me vale con que muera el vecino. Tiene que morir mi padre. Es mi padre, la muerte de mi padre, lo que hace efectiva que yo pueda recibir una herencia. Para que podamos tener acceso a la herencia de Dios, Dios mismo tiene que morir y muere en el Hijo. O sea que se mantiene ahí perfectamente 100% hombre, 100% Dios. Así que, ¿cómo se despojó de sí mismo? Bueno, algunos utilizan otras palabras, como que autolimitó, como que Él limitó algo en su propia esencia de los atributos del Padre, pero no los anuló por completo, porque
Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿tenía poder? Él no mandó calmar a las aguas y a los vientos y se calmaron. Él no resucitó al hijo de esta viuda, a la de Jairo también. O sea, no hubo manifestaciones de poder a través de Cristo, sí lo hubo. Él era completamente, tenía ese atributo del Padre, pero hay momentos en los que Él manifiesta como que se autolimita, porque hay algo que no vamos a poder entender, que es esa, como dicen los teólogos, la unión hipostática, cómo en una persona, en un ser humano, puede estar el 100% de la naturaleza divina. Eso es algo que a nosotros nos escapa, no hay manera científica de comprobar eso. Es uno de los misterios, pero es una realidad. Y gracias a Dios que es así, porque si no la redención no hubiera sido efectiva, no hubiéramos podido tener esa esperanza que tenían los colosenses. Así que tenemos que entender bien lo que dijo este versículo y nunca escuchar cuando nos están diciendo que esto significa que Él se despojó de su naturaleza divina, porque no es así, y esto que nos quede bien claro. Yo no sé hasta qué punto podemos entender lo que está diciendo esto, puede que nos cueste a todos, pero nunca estará diciendo que se despojó de su naturaleza divina. Esto es algo muy importante. En Juan 14, versículo 9, aquí tenemos el versículo que hemos dicho. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que volvemos a leer el versículo con el que estamos, versículo 15, capítulo 1 de Colosenses. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la exacta representación de Dios. Los gnósticos que estaban atacando un poco la base, el fundamento doctrinal de los colosenses, tenían un principio por encima de todo, que nada de lo material es bueno, que nada de la carne es bueno. Y entonces, que Cristo en forma humana fuera al mismo tiempo 100% Dios, era el argumento que echaba por tierra toda la doctrina de los gnósticos. Por eso ellos atacaban este versículo. Lo atacaban, vamos a decir que complicaban el entendimiento de lo que significa ser el primogénito de toda creación, que hablaremos de ello. O sea que los gnósticos no aceptaban por nada Cristo pudiera ser Dios, porque desmontaba por completo toda su doctrina. Y era, como he dicho, no solamente una doctrina muy importante en aquellos tiempos, sino hasta el día de hoy, Y puedes hacer la prueba, puedes hablar de Dios con prácticamente todo el mundo, pero te costará mucho hablar de Cristo y de que Cristo es el Hijo de Dios con mucha gente. Ese es el problema. Y de que Él es Dios y que ha tenido que derramar su sangre. Y en Él tenemos redención y en Él tenemos propiciación y todo lo que tenemos en Cristo. Cristo nos revela y nos refleja en la manera más perfecta quién es Dios. Si no fuera por lo que Cristo manifestó y lo que sabemos de Cristo, no tendríamos ningún tipo de entendimiento sobre quién es la persona de Dios. Una cosa que sorprende, y es que Él sea la imagen de lo invisible. Imagen de lo invisible. ¿Cómo algo puede ser imagen de lo invisible? Dios es infinito. Él no tiene límites. Pero ¿cómo una mente finita de seres finitos como nosotros podemos entender
algo de la naturaleza de Dios, que es infinito, que no tiene límites, que es atemporal, o sea, que el tiempo no lo limita a Él crea el tiempo, Él está por encima del tiempo. Nosotros solo entendemos, todo lo entendemos dentro del tiempo, todo tiene un principio y tiene un fin. Nosotros sabemos el día que hemos nacido, en las tumbas pone, nació en tal fecha, murió en tal fecha. Todo tiene un principio y un fin, pero Dios no lo tiene. Entonces para nosotros se nos escapa. Así que, ¿de qué manera nosotros que somos finitos, que somos tan limitados, tan tremendamente escasos en nuestra manera de poder concebir cosas que no estén en nuestra naturaleza, como esto, que algo se salga fuera del tiempo, que haya una cosa que no tenga ni principio ni fin? Por eso a los científicos les cuesta tanto aceptar una creación. No, tiene que ser una evolución, tiene que haber empezado en un momento, porque no se puede concebir con una mente humana, es por fe. Pero de la misma manera, pues, querer creer de que todas las cosas han surgido de algunas explosiones que ha habido en el cosmos, en el universo, y todo ha quedado perfectamente puesto en orden, todo tiene sus movimientos perfectos, en un orden perfecto. Nosotros estamos a una distancia perfecta y exacta con el sol, de manera que no nos morimos de frío ni nos abrasamos de calor. Todo es perfecto y todo eso surge de la casualidad. Bueno, también yo creo que tengo más problemas con querer meter esas cosas en mi mente. Pero lo difícil que es para el hombre creer en cosas así, que no tengan principio ni fin. Dios no lo tiene. Entonces, ¿cómo podemos ver al invisible? La única manera es en Cristo, que es Dios y hombre a la vez. Vemos al hombre y entendemos lo del hombre con las complicaciones, tentaciones, pruebas, ciertas autolimitaciones que tuvo Cristo, pero al mismo tiempo es 100% Dios. Así que por eso necesitamos también a Cristo, no solamente para nuestra redención, no solamente para todo lo que representa Cristo para nosotros, sino que Cristo es la imagen del Dios invisible. Si no, nosotros no podemos tener una idea de quién es Dios, si no fuera a través de Cristo. Si no, Abraham no hubiera podido tener una idea de Dios, si no, Josué no hubiera tenido una idea, si no hubiera sido porque vieron la imagen del Dios invisible. En Hebreos capítulo 1, versículo 3, yo entiendo que esto que estamos hablando hoy, por un lado es un asunto fundamental y por otro lado, pues yo me veo completamente limitado para poder explicar lo que está diciendo este versículo, que Él es la imagen del Dios invisible. Pero, bueno, estos son, como toda la Escritura, pero especialmente estos son los versículos que uno tiene que sentarse y orar y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender, hasta el punto que yo deba entender qué es lo que me estás diciendo en este versículo. ¿Por qué es importante este versículo para mí? ¿Por qué es tan tremendamente importante que yo sepa que Él es la imagen del Dios invisible? Nosotros tenemos un privilegio que no tuvieron muchos de los antiguos, que tenemos su palabra aquí, que podemos ver la imagen del Dios invisible porque Cristo es el Logos, es el Verbo de Dios, es la expresión. Dios se expresa a través de Cristo. ¿Qué dice el versículo anterior a este? El versículo 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo.
quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aquí nos está hablando que Él es la imagen misma de su sustancia. Él es Dios. Él es Dios. Aquí está exaltando a Cristo, y este es un fundamento que Pablo pone aquí en esta carta a los colosenses precisamente para combatir las mentiras de Satanás. Y este es un fundamento que nosotros tenemos que poner en nuestra vida. Habrá muchas cosas que se nos escapen, muchas cosas que no entendemos bien, pero Cristo es Dios. Y lo estamos conociendo, lo estamos viendo al invisible. ¿Cómo vemos al invisible? A través de Cristo. Y este debe de ser un fundamento para nosotros. Si le vemos a Él, vemos al Padre. Los fariseos preguntaron, ¿tú quién eres? Juan capítulo 8 le preguntaron, ¿tú quién eres? Los discípulos dijeron, ¿quién es este? Que los vientos y los mares se le sujetan. Jesús mismo les dijo, ¿quién decís que soy yo? En Mateo capítulo 16. ¿Por qué todo el mundo hacía esta pregunta? ¿Por qué Cristo mismo quería saber? No es que quería saber, les estaba empujando a que ellos tuvieran una idea clara de quién era Cristo. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Por qué todos tenían esta pregunta? Porque este es uno de los asuntos fundamentales en nuestra doctrina, saber quién es Cristo para nosotros. Porque si no tenemos esto bien, estamos deformando la idea de quién es Dios para nosotros. Si Cristo, que es la imagen misma de su sustancia, si Cristo, que es la imagen de Dios, no está bien formado en nuestras vidas, si no sabemos quién es Cristo y la obra de Cristo, no vamos a tener una imagen correcta de quién es Dios. Y si no tenemos una imagen correcta, si nuestra imagen de Dios está distorsionada o torcida o equivocada, tenemos un problema grave, porque nos estamos convirtiendo en idólatras. ¿Qué hace un idólatra? Adora o venera algo que no es Dios. Algo que no es Dios. Una imagen, un Dios pagano, hecho por hombres, concebido un poco en la mente de los hombres. Eso es el fundamento de la mayoría de las sectas y de las religiones paganas, ¿no? Un Dios conformado y creado en la mente de los hombres. Un Dios que se adapta a las necesidades de los hombres. Un Dios que puede ser manejado no solamente con las manos para formarle del barro, sino también en nuestra mente de lo que hace o debe de hacer. Y eso es idolatría. Si nosotros no tenemos una imagen correcta de Cristo, sabemos quién es Cristo para nosotros, estamos deformando también la imagen de Dios. Como hemos visto, los arrianos, ellos ya pensaron que Cristo no es el Hijo de Dios. Los testigos de Jehová creen lo mismo. Cristo no es el Hijo de Dios. Los gnósticos creían que nada material nos acercaba a Dios y nada material era espiritual, que solamente los pensamientos del hombre, el conocimiento del hombre era lo que nos hacía realmente espirituales. Los ataques de todas estas doctrinas tenían que ver con esto, porque si Cristo es quien es, Él es suficiente. Por eso este texto habla de la supremacía de Cristo, de la suficiencia de Cristo. Hay algunas Biblias que en la primera página vienen las
palabras más importantes de esta carta. Yo no sé si tenéis alguna Biblia así, que en la primera página viene palabras más importantes. Supremacía, cabeza, en otras que he visto viene suficiencia. Supremacía, supereminencia, suficiencia son las palabras importantes. En definitiva, lo que todas estas doctrinas o religiones están defendiendo es que Cristo no es suficiente, que necesitamos a Cristo y las leyes, los legalismos, que necesitamos a Cristo y el conocimiento, que necesitamos a Cristo y no sé qué más, es lo que están diciendo, cuando lo que nos dice la palabra es que Cristo es suficiente, solamente Cristo es lo que necesitamos. Juan capítulo 5, versículo 23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió. No, esto sería una herejía. Si Cristo no fuera Dios, nunca podría recibir la misma honra que recibe el Padre. Nunca. Capítulo 10 de Juan, versículo 30, más claro no puede ser. Yo y el Padre, uno somos. No es que estamos unidos, o no es que nos llevamos bien, son uno en esencia. Cuando el ángel anunció a María que iba a concebir por obra del Espíritu Santo, le dijo que tenía que ponerle un nombre, Emmanuel. ¿Y cuál era el significado? Dios con nosotros. No uno de los hijos de Dios o otra criatura que no es Dios, no. Él le dijo, Dios con nosotros. El objetivo de Satanás, de verdad, uno de los objetivos centrales en los ataques de Satanás es que no creamos esto. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, dice esto exactamente, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es importante. ¿Por qué tanto interés, Satanás, en cegar el entendimiento de los incrédulos, el confundirles en su mente, de que no les alumbre la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios? Hemos dicho, verlo a Él es igual a Dios. Además, otra cosa, nos dice Romanos capítulo 1 que no tenemos excusa, que cuando vemos la creación, que al ver la creación estamos viendo a Dios, estamos viendo su obra. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí dice que nosotros, a través de las cosas creadas, podemos ver su eterno poder y deidad. Y hemos visto que Satanás tiene esta intención de que no creamos en eso. ¿Cuál es el problema de esto? Bueno, el problema es el pecado. El pecado es el que no nos deja ver su eterno poder y deidad. El pecado es eso que utiliza Satanás para cegar nuestro entendimiento y que no podamos ver a Cristo como realmente lo que es, como la imagen del Dios invisible. ¿Y cuál es la razón principal? Pues mira, el otro día estuvimos tratando sobre ello. El hombre está tan centrado en su propia imagen, está tan centrado en sí mismo, el hombre caído, después de la caída, después del pecado, solamente es capaz de percibirse a sí mismo, de pensar en sí mismo, de estar atento a sus propias necesidades, de pensar en sus propios planes. Esa es nuestra naturaleza, la naturaleza del hombre caído. Por eso, ni la creación misma hace que resplandezca, hace que
que podamos ver su eterno poder y deidad. Por eso Satanás a veces tiene tan fácil, por eso una doctrina como la de los gnósticos o arrianos o esta gente era tan fácil. Por eso Pablo insiste, lo que necesitáis es saber quién es Cristo. Necesitáis saber quién es Cristo. Y para esto no es un problema de mentalidad, no es un problema de ser un poco más listos, de que los más listos lo van a entender mejor. No, es un problema que tiene que ver con el orgullo, con la naturaleza caída del hombre. Ese es tu principal enemigo para poder entender quién es Cristo. Estamos tan atentos, tan pendientes de nosotros mismos, a veces, que por nada vamos a estar viendo la naturaleza, buscando ver su eterno poder y deidad. Para nada vamos a estar mirando esas cosas. Pero lo que nos dice la Biblia es que no tenemos excusa. Por eso hay que orar, que Dios nos haga humildes, que Dios quite de nosotros el estar tan pendientes de nosotros mismos para poder verle a Él. Porque Satanás tiene fácil engañarnos. A veces puede ser, pues como le está pasando a ellos, una corriente de pensamiento, una doctrina, una religión. Pero a veces el mundo mismo es eso, una corriente de doctrina y de pensamiento que nos hace no estar viendo quién es Cristo. Y a Cristo como a la imagen de Dios. Cristo tuvo que bajar a nuestra altura y de alguna manera producirse ese despojarse de sí mismo, que no es quitarse su naturaleza divina, para no abrumarnos, para que... ¿Qué pasó con Isaías cuando tuvo la visión? Cuando tuvo la visión, Isaías, ¿cómo se quedó Isaías? ¿Qué le pasó a Isaías? Cayó como muerto. Cuando Juan en Apocalipsis, hace pocos tuvimos una clase sobre ello, vio también y tuvo su visión, ¿cómo quedó? Cayó como muerto. El hombre no puede tener una visión de Dios y quedarse como está. El hombre no puede tener una visión de Dios y quedarse como está. Por eso, cuando Dios se manifiesta de alguna manera con un poco del resplandor de su gloria, cuando Cristo se manifiesta con un poco del resplandor de su gloria, el hombre no puede quedar de pies. El hombre cae al suelo. La gloria de Dios es algo que nosotros no podemos soportar, aguantar y quedar como estamos. Por eso Moisés, cuando bajó, algo había en su rostro. Por eso a veces hablamos de las reuniones. ¿Por qué tantas y tantas veces en las reuniones salimos igual que hemos entrado, no? Porque no ha resplandecido la gloria de Dios sobre nosotros. Podemos echar la culpa siempre al predicador, pero la palabra es la expresión de Dios, es el verbo de Dios. No solamente las reuniones, ¿por qué no cuando nos encerramos en nuestra casa y nos ponemos a orar? No hay una transformación. ¿Por qué seguimos siendo los mismos a veces? ¿Por qué pasa el tiempo y iba a decir que se nos pone el pelo gris? A mí no, que vamos cambiando en nuestro aspecto, pero sin embargo otros aspectos de nuestra vida, nuestro orgullo, muchas cosas quedan intactos. No se han transformado, no han cambiado, porque la gloria de Dios no ha resplandecido sobre nosotros. Sí oramos, sí leemos, pero no es ese anhelo de querer ver a Cristo, de querer que la palabra, el Logos, inunde, resplandezca nuestra vida, de realmente ver al invisible, ver la imagen del Dios invisible. Yo creo que ese es el deseo que tiene que haber en la iglesia, ese es el deseo que tenemos que tener nosotros. Y que realmente haya cambios,
Luego ya sigue hablando a partir del versículo 16. Pero es curioso, ¿no? Y el otro día se lo escuché a una persona, ¿no? Cómo en el cielo, porque luego empieza a hablar Jesús, Pablo, de la reconciliación. Cómo en el cielo, con todos los ángeles, con todas las potestades, con todos los seres celestiales, no había uno que pudiera resolver el problema del hombre, el problema del pecado, sino que tuvo que venir Él, que Dios mismo, que la palabra misma, el verbo mismo de Dios, tuvo que encarnarse para venir a solucionar un problema como el que teníamos nosotros. Eso también es algo por lo que realmente tenemos que estar, como decía la canción, si me preguntas por qué estoy contento, es porque Él, o sea, no un ángel del cielo, Él me ha lavado con su sangre a alguien como yo. Y eso no muestra una debilidad en el cielo, ¿no? Que en el cielo no había nadie capacitado, no, muestra su infinito amor por nosotros, es lo que manifiesta. La segunda parte de este versículo, del versículo 15, nos habla de primogénito de toda creación. Nosotros entendemos la palabra primogénito como el primero de unos hijos, pero en la Biblia no, esto también va a ser un poquito complicado para mí explicarlo, pero la Biblia no trata así este tema. Además, por ejemplo, sería una contradicción que alguien fuera el primogénito y el unigénito al mismo tiempo. Porque si es el unigénito, ¿qué nos está diciendo? Que solo es uno. Entonces, si es solo uno, no puede ser el primogénito. Eso es una contradicción. Pero en cuanto al Padre, Él es unigénito y primogénito también. En cuanto a la madre, se entiende claramente, María tuvo más hijos, entonces Él es el primogénito. Pero, ¿qué significa que sea el primogénito de toda creación o primogénito del Padre? Bueno, la primogenitura tiene que ver también, ¿qué es lo que vendió Esaú a Jacob? ¿Qué es lo que le vendió? Su primogenitura. ¿Cómo se puede vender eso? ¿Cómo se puede vender el que, bueno, ahora ya no soy yo el primero, eres tú? Nos metemos otra vez en el vientre y ahora sales tú primero y salgo yo detrás. Es una contradicción. Le está vendiendo lo que Esaú le está vendiendo unos derechos. Son unos derechos, un orden en importancia. Ese es el sentido bíblico de la palabra primogenitura, orden en importancia. Esaú le vendió el orden en importancia a su hermano. Entonces, a partir de ahí, el que tenía el derecho, ya no importaba si habías nacido primero o segundo, no, él tenía el derecho en importancia, era Jacob. Y aquí lo que está diciendo, está hablando de un orden en importancia. Él es la figura más importante. Él no es el primer ser creado. Además, sería una contradicción el versículo 15 y el 16, porque el versículo 15, si dijera que Él es el primero de la creación, y ahora leemos el 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, como que en Él estaba la acción creadora de todas las cosas. ¿Cómo puedes ser el creador y al mismo tiempo la primer cosa creada? También es una contradicción. Así que cuando vemos esto, primogénito de la creación, no está refiriéndose que Él está en primer lugar en el orden de las cosas creadas. No, está hablando de que en la creación. Además, aquí hay otro asunto que los teólogos lo tratan de ordenar, es que Él está fuera del tiempo, como el Padre, es atemporal, pero en el momento
en el que manda al Hijo a nacer, a encarnarse para la obra de redención, Él es atemporal, pero al mismo tiempo lo mete en el tiempo, le da un principio y un fin en ese tiempo. Entonces ahí hay un conflicto que yo tampoco me quiero meter en estas cosas, pero sobre todo lo que quiero es que cuando veamos ahí primogénito de toda la creación, que no se nos venga a la mente, este es el primero de toda la creación. No, está diciendo que Él es lo más importante, lo más importante. No hay otra cosa más importante. Él es el creador, Él es el creador. Él es el primero en orden de importancia de todo, no el primero en el lugar de las cosas creadas. Así que aquí el verdadero sentido es preeminencia, es el primero en preeminencia, en soberanía. Bueno, a partir de aquí ya, versículo 16, nos habla de Cristo, no lo vamos a tocar esto. Versículos 16 y 17 nos hablan de la relación entre Cristo y la creación. Versículo 18 nos habla de la relación entre Cristo y la Iglesia. Y a partir del versículo 20 ya nos habla de la obra de reconciliación. Así que yo simplemente os diría que repasemos estos versículos del 15 al 23 estos días, y el próximo día ya hablaremos de la relación entre Cristo y la creación. Lo que hoy hemos estado tratando, repito, la importancia que tiene lo que Pablo es a la situación de los colosenses, de que entiendan, Cristo es Dios. Si vemos a Cristo, vemos al Padre. De entender esta parte de la doctrina como un asunto de los más importantes de toda la Escritura. No es que haya versículos en orden de importancia, pero entender esta doctrina de la cristología, de lo que Cristo es, porque esa imagen que tenemos de Cristo es la imagen que tenemos del Padre, es la imagen que tenemos de Dios. Aunque hay un misterio ahí en la naturaleza de la Trinidad, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hemos estado tratando este tema y bueno, pues tendremos que volver a tratarlo más adelante. Así que ahora hemos visto a Cristo en su supremacía, en su suficiencia, en el entender de que Él es Dios. Próximo día lo veremos en cuanto a su supremacía sobre la creación y luego su supremacía y su suficiencia sobre la Iglesia. Es lo que iremos tratando los próximos días.